Juan capítulo 8, verso 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, apréndaselo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día en que tú nos permites venir a recibir, a conocer más de ti, a ser tus discípulos y a salir de este lugar con la disposición de obedecer tu palabra. Señor Jesús, hoy ponemos la sangre que tú derramaste de tus espaldas, Señor, sobre este recinto. Declaramos que por esa sangre, Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Que tú, Señor, llevaste nuestros pecados, todo lo que había en nuestra contra, tú lo llevaste. Y hoy, Señor, declaramos por esa misma sangre, toda enfermedad fue absorbida. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que por esa sangre preciosa derramada de tus espaldas, ninguna condenación hay para nosotros, porque Cristo Jesús pagó el precio de mi pecado. Por eso hoy con libertad yo me acerco ante ti, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que hables a mi corazón, que transformes mi vida y que me ayudes a comportarme digno de un hijo tuyo, a ser, Señor, ese hombre, esa mujer espiritual que tú esperas en este tiempo, para que manifestemos al mundo que tú vives en nosotros y que tú has cambiado nuestras vidas para siempre. Ven, Señor Jesucristo, a este lugar y enséñanos tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos convences y nos guías a la verdad en esta hora. Gracias, Dios. Amén y amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En cierta oportunidad, un mercader y su compañía de camellos salieron a hacer una larga travesía. Cuenta la historia que un rico mercader salió a vender mercancías en compañía de sus servidores con una caravana de 12 camellos. Cuando llegó la hora de dormir, pararon en un lugar parecido a un oasis, y cuando el señor ya estaba listo para dormir, llegó su asistente y le dijo: Señor, tenemos un problema. Ya hemos amarrado 11 camellos, pero olvidamos traer una estaca y no sabemos qué hacer con el que nos falta. Muy sencillo, dijo el mercader. Simula delante del animal que clavas la estaca y lo amarras a ella. El camello es torpe y creerá que está sujeto y se quedará quieto. Los servidores hicieron lo que dijo su señor y se fueron a dormir. Al amanecer vieron que todos los camellos estaban en su lugar. Fue de nuevo el asistente y le dijo al comerciante que tenían los camellos listos para partir, pero no podían ponerse en camino porque el camello número 12 no quería caminar. El Señor les dijo que simularan desatarlo porque él creía que estaba amarrado. Así se hizo y la caravana pudo proseguir su camino. ¿Cuántas personas están atados mentalmente? Al igual que este camello, muchas personas están atados. Algunos están esclavizados a la pereza, a un vicio, a un pecado, al internet, al trabajo, al estrés. Y hay una esclavitud más terrible que todas estas y se llama la ignorancia. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo, cuando ignoramos las escrituras, nosotros estamos en esclavitud. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, este es un pasaje muy interesante y para nuestro tiempo nosotros tenemos que mirar cómo aplicarlo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Pasamos muchas veces demasiado tiempo haciendo cosas que no aprovechan. Hay gente que pasa 2, 3 horas frente a un televisor, otros frente al internet, frente a las redes sociales. Y muchas veces nosotros menospreciamos el tiempo de capacitarnos para Dios. Y observe cómo el Señor le dice al profeta Oseas, dice: mi pueblo, mis hijos se perdieron. Y la razón por la cual ellos se perdieron es porque les faltó conocimiento. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer al Señor estábamos perdidos? Porque nos faltaba el conocimiento, porque no teníamos entendimiento en la palabra. Entonces vivíamos esclavos del pecado, esclavos de la mentira, esclavos de un sistema. Pero cuando vinimos al Señor y la palabra de Dios nos empieza a ser revelada, entonces nosotros empezamos a vivir bajo este versículo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si usted observa, este verso se lo dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él. Les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en el libro de Juan capítulo 8, el verso 32. Y más adelante ellos empiezan a decirle: Señor, pero ¿cómo tú dices que vamos a ser libres si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? Somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. O sea, aunque uno no lo crea, cuando uno está en pecado, uno está en esclavitud. Muchas veces las personas están bajo el yugo de un espíritu de inmoralidad. Note cómo aquí la Biblia dice que la fornicación, el vino, el mosto, tuercen el juicio. O sea, cuando una persona practica la inmoralidad sexual, practica los vicios, practica el querer estar siempre divirtiéndose, esa persona no tiene juicio, esa persona no hace justicia. Por eso es que se destruyen los hogares, por eso es que los jóvenes destruyen su vida en las drogas, destruyen su vida en lo que no aprovecha. Y aquí es claro cuando el Señor le dice: vea, este pueblo ha pecado y yo le voy a dar conforme a sus obras. La sociedad está viviendo situaciones terribles. Estamos viviendo como en una confusión. Uno ve cada día y uno dice: Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar? En este momento nosotros como país tenemos una incertidumbre. La gente tiene temor, hay necesidad, hay falta de empleo. Pero todo esto, la Biblia dice: les daré conforme a sus obras. Les daré conforme a lo que ellos hacen. La tierra misma se niega a producir los frutos. Entonces usted verá unos veranos larguísimos que queman las cosechas. Y luego verá unos inviernos impresionantes. Pero este es el resultado del pueblo que no teme al Señor. Como iglesia nosotros tenemos que hacer la diferencia. Como hijos de Dios, nosotros somos la esperanza de un mundo que camina en tinieblas y que tropiezan. Y dice la Biblia, no saben con qué tropiezan. Y el llamado del Señor a nosotros como sus hijos es: no desechemos la palabra, no la tenga en poco. Dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, por cuanto desechaste la ley de tu Dios, dice: yo te voy a echar del sacerdocio. ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote, recuerde que también en el libro de Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido, para que vayan y anuncien al mundo las virtudes del que los llamó a ustedes de las tinieblas a la luz admirable. Significa que cuando yo desecho el aprender la palabra, cuando yo desecho conocer a Dios, Él también me desecha para que yo no haga ese trabajo. Pero lo más terrible lo encuentra enseguida. Dice: por cuanto tú te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de quién. ¿De quién se va a olvidar el Señor? De tus hijos.
Por eso es que hay una generación que se está levantando y los adultos dicen, ¿qué le pasa a esta generación? Porque no nos preguntamos qué le pasó a la generación que los crió. ¿Acaso esa generación conocían a Dios? Mire la generación que ha venido después de los 70. ¿Cómo se ha levantado una generación que se han ensimismado con la ciencia, la tecnología? ¿Cómo hemos hecho a un lado al Señor? ¿Cómo muchas veces aparecen supuestamente hombres estudiados, científicos, que dicen, no, es que la fe es ignorancia? ¿Qué días encontré un artículo donde decía, es que la fe es ignorancia? Y a mí me hierve la sangre cuando la gente realmente habla menospreciando lo de Dios. Y cogí y le escribí la lista de los científicos, los hombres más eminentes de la sociedad eran hombres cristianos. Los que cambiaron la historia con sus experimentos, estudios, eran hombres de fe, eran hombres que conocían al Señor. Decían, no, es que la autoridad de la Biblia fue la que impidió que Galileo y Copérnico fueron los que los persiguieron. ¿Cuál la autoridad de la Biblia? Por el contrario, porque ellos leyeron la Biblia, por eso ellos dijeron la tierra es redonda. Usted mira en el libro de Job, escrito en el tiempo de Moisés, ahí hablaba de la redondez de la tierra. Isaías 42, 750 años antes de Cristo, también dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Por eso esos científicos se levantaron en contra del sistema y dijeron, no, la tierra es redonda. Y muchas veces las personas de verdad ignoran que en este libro, que algunos lo quieren desechar, ¿saben por qué lo desechan? Porque es como un espejo. Este libro le habla al empresario, le habla al político, le habla al siervo, le habla al obrero, le habla al ama de casa, le habla a todo el mundo y nos muestra el pecado en que podemos estar cayendo. Por eso es que la gente no lo quiere. Por eso es que cuando muchas veces se les habla de la palabra, entonces quieren hacerse a un lado. Pero ahí dice, por cuanto tú desechas la palabra, yo me voy a olvidar de tus hijos. Y nosotros tenemos que volver, esta generación tiene que volver a los principios. La Biblia es la historia del futuro. En la Biblia usted puede encontrar todo lo que está pasando. Empieza uno como a ver el Apocalipsis frente a nuestros ojos. ¿Cuántas veces uno coge y lee la palabra y dice, pero bueno, como este hombre se inspiró? La otra vez les decía cómo Motorola invirtió 1.5 billones de pesos en investigaciones para saber cuál era el lugar del cuerpo más adecuado para implantar el microchip. Llegaron a una conclusión, que en la mano derecha o en la frente. Si hubieran leído Apocalipsis capítulo 12, ahí hubieran encontrado que ese microchip iba a ser implantado en la mano derecha o en la frente, porque tiene una batería de litio que necesita una determinada temperatura constante y en ese lugar del cuerpo se encuentra. Pero ahí estaba. ¿Cuántos años hace que se escribió ese libro? Y ahí estaba. Muchas de las cosas que la humanidad y la mayor parte de los males que el ser humano está padeciendo es por haber abandonado al Señor, fuente de aguas vivas. La Biblia dice, el que se aleja de mí ama la muerte. Cuando usted pasa tiempos frente al WhatsApp, frente al Face, pero cuando le dicen lea la Biblia, le da sueño, le da angustia, le da sed, se quiere parar. ¿Por qué cree que ocurre eso? Porque hay demonios que están impidiendo que usted conozca la verdad, porque su alma es eterna, porque cuando pasen 1000 años, 10,000, 20,000, usted seguirá vivo, apartado de Dios o en la presencia de Dios disfrutando la eternidad. Por eso es que el enemigo impedirá que las personas conozcan la verdad, porque cuando no conocemos la verdad vamos a estar en esclavitud. Por eso la ignorancia realmente es esclavitud. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Cuántos de nosotros ya estamos leyendo el libro de este año? Los que se propusieron uno mensual, ya deben ir con el segundo libro. ¿Cuántos nunca han leído un libro cristiano? Y no me levante la mano. Que usted nunca se ha tomado el trabajo de leer un libro cristiano. ¿Cuántos no han leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Cuántos no han invertido
en una Biblia. Y por eso dice la Biblia: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? La Biblia, la palabra de Dios, es el pan que a vida eterna nos ha de llevar. Y usted tiene que pensar, mire, cuántas veces uno gasta el dinero de verdad en lo que no aprovecha. Y hoy es día de que nosotros hagamos cambios para poder alcanzar esa vida eterna, esa salvación. Ocúpate en la lectura. ¿Cuántos hijos no quieren ir al colegio? No les gusta el estudio, lo aborrecen. Y usted, por más que les diga, mi hijo, pero mira, estudien, estudiar es importante. Pero ellos siempre a uno lo ven o en el Face o lo ven viendo novelas. ¿Qué piensa ese hijo? ¿Que estudiar y leer es importante? No. Él dice, mi papá o mi mamá dice una cosa, pero es importante ver novelas. Es importante estar en Face. Es importante estar en el WhatsApp. Pero cuando ellos nos ven a nosotros, que no solo les decimos con las palabras, sino con las acciones. Y muchos de ellos se sorprenderán: oiga, mi papá antes no leía, pero yo lo veo ahora leyendo, capacitándose, estudiando la palabra de Dios. Por eso le decía, ocúpate. ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué se ocupa? Las noticias son buenas, pero antes de ver noticias, en las mañanas uno debe estar en la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son buenas noticias, y si no, usted va a tener una vida sin esperanza. Uno empieza a ver noticias y uno empieza a pelear con el televisor, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? No, y uno empieza, porque es que nos molesta a veces ver como que tanta injusticia, tanta maldad, como que uno dice, no, parece que no hubiera esperanza. Pero si tú te ocupas de ver, de escuchar y leer buenas noticias, ocúpate. Yo no sé cuánto tiempo, pero a mí me tomó los primeros 6 meses de vida cristiana leer la palabra. Y fue una sed que vino a mi vida de Dios. Y para mí era tan importante leer la palabra, pues porque en esa época en que yo me convertí hace 23 años, que bueno, parece que fuera ayer, pero en mi familia, religión y política, eso no se podía cambiar jamás. Era terrible. Es más, yo me iba a ir de monja. Yo toda la vida estuve en ese ambiente. Mi primo, que es el cura de Piedecuesta, y yo siempre me moví en ese ambiente. Entonces ahora yo empiezo con el cuento de que no, como que no andamos bien. Para mí fue tan importante leer la Biblia y tomar la misma Biblia, Dios habla hoy, y empezar a leérsela a mi familia y empezar a desafiarlos. Y hubo un cambio, una transformación en mi vida, que yo recuerdo que a veces me decían, no, es que usted no le habla a uno sino con la Biblia. Tenía unos primos que ellos siempre llegaban a la casa, pero llegaban los fines de semana a buscar que los dejaran quedar, pero llegaban borrachos. Entonces yo empecé a hacer mi estrategia. Los dejábamos, se acostaban, pero al siguiente día el tintico era con la palabra de Dios. Después ya empezaron como que a ir más distante. No, es que Yolandita no nos habla sino de la Biblia. ¿Por qué les fastidia a veces las personas la palabra? Porque les muestra el pecado. La Biblia dice que muchos no quieren acercarse a la luz porque la luz manifiesta que las obras son malas, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso es importante que usted se ocupe. ¿Cuántas veces usted se ha leído la palabra? Y yo a veces en mis anales digo, Señor, yo lamento el tiempo que he desaprovechado en estudiar mal las escrituras. Uno a veces, si algo que uno lamenta es eso, porque llenarse del conocimiento de Dios, y dice en el libro de Jeremías, vea, si alguno se quiere sentir orgulloso, no se sienta orgulloso de su apellido, de su título, de su posición económica, dice, siéntase orgulloso en conocer y entender al Señor. Que usted se sienta feliz de decir, Señor, yo conozco tu voluntad, yo sé a ti que te agrada, que cuando el mundo nos presenta su escenario, sus tentaciones, usted conoce tanto al Señor que ni siquiera usted piensa en la posibilidad de fallar, porque conoces a Dios. Por eso es importante que nosotros hoy cambiemos la actitud, que usted determine, bueno, ya empezó el año. Uno dice, no, este año sí, ya llevamos casi mes y medio, más de mes y medio, y este no trae sino 28 días, así que pronto pasará. Y cuando menos nos demos cuenta, la vida se nos habrá ido. No espere que usted tenga que usar esas gafotas así para poder medio ver,
y ahí sí querer empezar a leer la Biblia. Es ahora. Ahora es cuando usted tiene que ocuparse de la palabra de Dios para que usted pueda enseñar a otros, para que usted pueda guiar a otros, para que usted pueda levantar esta generación. Por eso también dice la Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 1, dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sin acceso a las promesas o a la herencia que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo, cuando le decía a los Gálatas, porque los Gálatas al principio empezaron bien y empezaron a creer y todo era, o sea, lo recibieron con gozo, pero luego se empezaron a echar hacia atrás y el apóstol Pablo les tiene que escribir y les dice: mira, aunque ustedes sean herederos, compárese con un niño, así tenga una fortuna, él no puede disponer de ella hasta que cumple la mayoría de edad. Y de la misma manera, ¿cuántos de nosotros tenemos una fortuna? Somos hijos de un rey, somos hijos del Señor. Él proveyó para nosotros libertarnos de la esclavitud y la maldición a Jesucristo. A través de los 7 derramamientos de sangre, Él nos libertó de toda la maldición que había venido sobre nuestras vidas por causa del pecado. Pero ¿cuántos siguen en esclavitud de la pobreza, la enfermedad, la ruina, la separación? Porque no quieren crecer como hijos de Dios, no quieren crecer espiritualmente. Entonces pasan los años y con las mismas rabietas, con el mismo problema de inmoralidad, con los mismos problemas en la familia, con las mismas dificultades. Y a veces culpan a los demás. No, es porque son niños, porque no han querido crecer espiritualmente. Nosotros estamos en un tiempo donde necesitamos prepararnos. Porque así como la Biblia dice que va a venir el avivamiento, está el Señor despertando el corazón de muchos, también Satanás está despertando a sus mejores soldados. También alrededor del mundo Él está levantando sus guerreros para que introduzcan ideologías, introduzcan mentiras y aparten a la gente de Dios. Por eso es importante que usted conozca. Yo no sé por qué algunos todavía aceptan la enfermedad, porque son niños, porque viven como niños espirituales, no han crecido, son esclavos y el diablo llega y les da 2 cachetadas y ellos se echan a morir. Es que así es. Y pasan los años, crecen hasta sus hijos, su generación se va, se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nunca crecieron espiritualmente. Porque mentalmente y espiritualmente parecía que tuviesen una enfermedad, donde nunca avanzaron. Hoy nosotros tenemos que mirar: Señor, yo estaré actuando como un esclavo. Si hubo algo que yo siempre aprendí, recién me convertí, es que si la Biblia era verdad, y se lo decía al Señor, si lo que aquí dice es verdad, Señor, entonces si yo estoy viviendo no de acuerdo a lo que está acá, no es tu culpa, Señor. Hazme entender, Dios. Saca de mí el pecado, saca de mí lo que no me deja recibir tus bendiciones. Y es ahí cuando tú entras, Señor. Es imposible. Si el Señor dijo que te iba a poner por cabeza y no por cola, ¿por qué uno a veces vive siempre endeudado? Y siempre la gente viene y lo maldicen y le dicen cosas. ¿Por qué? Porque eres esclavo, porque todavía estás como un niño. Pero cuando tú dices: Señor, si aquí dice que tú te llevaste la maldición de la ruina, que tú lo hiciste, Señor, es ahí cuando el Hijo de Dios, cuando el que no es esclavo, empieza a orar, a ayunar, a buscar al Señor. Pero yo me quito esta maldición de encima, porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que por su pobreza yo pudiese ser enriquecido. Así que no acepto la pobreza, no acepto la ruina, no acepto la deuda. La Biblia dice que Él proveyó. Hoy usted tiene que determinar. Mira, si tiene problemas de inmoralidad y usted ve que pasan los años lo mismo, usted siente que es como un yugo, usted tiene que hacer algo. Porque la Biblia dice que el castigo, que toda la maldad que había en mí fue sobre la espalda de Jesús. Y es ahí donde tú tienes que entrar, Señor, si hay que ayunar, si hay que buscarte. Pero eso no lo hace un niño. Un niño no hace eso. Un niño espera que le den la comida en la boca. Un niño espera que la mamá lo levante a ir al colegio. Un niño espera.
que la mamá o el papá le resuelva los problemas. Usted no ha visto a un niño preocupado diciendo, uy, yo mañana qué voy a desayunar, qué voy a desayunar. O sí, cuando llega la época de colegio, usted ve al niño preocupado diciendo, y los zapatos, y las medias, y la camisa, porque es niño, pero usted que es grande sí está preocupado por eso. De la misma manera, no sean niños espirituales. Si usted ve que hay un problema, Señor, mire, yo este pecado me lo quito de encima, y si tengo que ayunar, Señor, 20, 30, lo que sea, pero este demonio se me va de mi vida y no lo voy a aceptar más. Usted va a decir, Señor, no más, porque yo no quiero seguir siendo un niño. Dice, entre tanto que el niño es que el heredero, porque habla del heredero. Y la Biblia dice que somos herederos y juntamente coherederos con Cristo. Entonces no es normal, no le eche la culpa a nadie. Usted mismo puede entrar y quebrantar esas maldiciones, destruir ese demonio que vino ahí a condenarle, a acusarle, a decir, Señor, no puedes bendecirlo. Por el contrario, usted tiene que reclamar, yo soy tu hijo. Señor, ¿a ti no te da pena ver a tu hijo así en estas fachas? Si yo realmente estoy en obediencia, yo puedo ir delante de Dios y decir, Señor, mira, yo soy tu hijo. A ti no te da pena que la gente que sabe que soy cristiano pasen los años y yo en las mismas. Señor, ayúdame a crecer entonces. Y usted empieza a luchar y va a ver que un día usted se para y le dice a su familia cómo fue que Dios lo bendijo. Pero es una decisión la que uno tiene que tomar, no más. No voy a ser más esclavo, voy a crecer. No voy a seguir en esta situación. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 3 y 4 dice así: el Dios de este siglo. Mira lo que hizo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Ustedes recordarán cuando Satanás se presentó ante Jesús y le dijo que le diera todos los reinos. Le dijo, si se postraba, le dijo, todo esto te daré si postrado ante mí me adorares, porque a mí me ha sido entregado. ¿Cómo así? Satanás entonces es el Dios ¿de qué? De este sistema. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, eso es lo que la iglesia, eso es lo que mucha gente ignora, que Jesucristo le quitó a Satanás el poder. La Biblia dice que tomó el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos, sobre todo principado y potestad y gobernador de las tinieblas. Jesús triunfó sobre ellos, pero muchas personas siguen bajo la potestad del Dios de este siglo, que les cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo y ellos puedan ser salvados. O sea, es como si el diablo les hubiera puesto un pañuelo aquí en los ojos. Por eso es que la Biblia dice, andan en tinieblas, tropiezan y no saben con qué tropiezan. Las personas que de alguna manera no tienen a Cristo, ellos están en esa ceguera espiritual. Pero si la iglesia, si los que venimos a la iglesia y seguimos con la ceguera espiritual, dígame qué esperanza hay para el mundo. Si los que venimos a la iglesia no nos paramos a orar, a buscar el rostro del Señor, no cambiamos nuestros hábitos, no cambiamos nuestras malas actitudes, le permitimos al enemigo que siga haciendo con nosotros lo que quiera, ¿qué esperanza le queda a nuestra familia? Cuando dice el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ese es su trabajo. Por eso cuando usted le predica a alguien, entonces la persona como que se pone furiosa, como que busca la manera de insultarlo, porque están ciegos. Pero cuando tú te levantas, cuando tú dices, Señor, yo a mi familia no se la voy a dejar a Satanás, yo en mi casa vamos a servirle al Señor, y usted se determina. Y eso no se da porque sí. O sea, eso no es que alguien se convierte así porque sí, es porque uno se para, porque usted ora, porque usted se pone como el atalaya, el que ve venir el peligro, y usted dice, en mi familia yo me la gano para Cristo. Y si tengo que morir a mi carácter, a mi mal genio, a esas palabras que a veces suelto y que lo que hacen es apartarlo, Señor, yo voy a morir a eso con tal que mi familia se entregue a Cristo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que el evangelio corra en tu familia? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Quítate esa venda de los ojos, esa ceguera, porque la puso el Dios de este siglo, y el objetivo es que ellos se mantengan ¿en dónde? En la esclavitud. Por eso, mira, uno de los ataques que a veces como iglesia tenemos es porque nosotros formamos discípulos. Ahora, recuerde que la orden de Jesús
Dijo, vayan y hagan discípulos, no creyentes. Dijo, vayan y prediquen así. Dijo, no, vayan y hagan discípulos. La orden fue muy clara. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, usted que está haciendo discípulos no está solo. Jesús va delante de usted para ayudarlo, para que usted pueda conquistar su familia para Cristo. Eso es hacer discípulos. Creyentes es diferente. Los creyentes son personas que, pues sí, a veces se alegran, se gozan con el Señor, les parece chévere, quieren un milagro de Dios, pero el discípulo está dispuesto a morir por su maestro. El discípulo está dispuesto a entregarlo todo. El discípulo es el que sabe claramente que el Hijo de Dios vino a la tierra para rescatar y salvar lo que se había perdido. Por eso nosotros siempre mantendremos, cada vez que usted haga discípulos va a tener luchas. Porque es que usted está yendo en contra del mismo infierno. El que hace creyentes no, porque yo no sé, pero a mí me pasó, recién me hice cristiana, eso era como loca predicándole a todo el mundo en los buses, en los parques, pero era como cuando uno hace hijos y los deja tirados en la calle. Aunque es bueno, si Dios le pone a uno en el corazón hacerlo, hágalo, pero no hay como hacer discípulos, porque cuesta. Es como formar un hijo. Es que uno prácticamente tiene que ayudarle a esa persona a reeducarse. Es como entrarlo en la cultura del reino, porque todos nosotros fuimos educados por un sistema. Fuimos educados para hacer lo que todos los demás hacen. Pero ahora que Dios nos está llamando a ser discípulos, no creyentes. Por eso es muy importante que usted entienda por qué discípulos. Mateo capítulo 24, versos 10 y 11. Mire lo que Jesús advierte que iba a pasar para estos tiempos. Dice, muchos, ¿cuántos? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí ya Jesús empieza a decirles, esto va a pasar al fin del siglo y muchos van a tropezar. Y mire cómo hoy en día, si usted ve cómo hoy en día la gente se aborrece, mira las redes sociales, la gente se da duro. A veces la forma de expresarse de los demás es sin misericordia. Usted no está seguro si lo que están diciendo es cierto, sino porque lo escuchó y lo da por sentado y empieza uno a repicarlo. Dice, muchos tropezarán, muchos se entregarán, unos a otros se aborrecen. Y empieza diciendo, se levantarán falsos profetas. Es algo que va a pasar. ¿Qué es un profeta? Un profeta era el que le prestaba la boca a Dios. Pero hay gente que en el nombre de Dios, que no vienen de Dios, empiezan a profetizar cosas que no son ciertas. Y eso ha pasado desde el libro de Jeremías. Habla cómo ponían unas mantas mágicas y empezaban a profetizarle a la gente, y la gente andaba en pecado, pero la gente no se arrepentía porque los profetas les hablaban tan lindo, que les iba tan bien, y no producían arrepentimiento. El profeta está para producir arrepentimiento en el pueblo, para exhortar, para animarlo a arrepentirse. Y es natural, mire, va a ocurrir. Dice que esos profetas se van a levantar. Ahora note cómo ellos se autodenominan profetas. Hoy en día la gente no, es que yo soy apóstol, yo soy profeta. Y uno le pregunta, bueno, ¿y quién a usted lo nombró? ¿O cuál es su cobertura? Y hay tanto daño que se hace muchas veces porque el enemigo empieza a levantar, empieza como a construir esas telarañas para destruir a los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros nos podemos proteger? Lea la palabra, estudie las escrituras, capacítese, fórmese como un discípulo. Note cómo los 12 de Jesús, después de que Él partió, cómo ellos cambiaron el mundo, pero todos ellos pusieron la vida por la causa. Murieron. El único que murió de causa natural fue el apóstol Juan, y eso porque no lo pudieron matar. Recuerda que lo pusieron en una paila de aceite hirviendo y no le hizo nada, entonces lo enviaron exiliado a la isla de Patmos. Los otros 11 todos murieron, unos a espada, otros de sello, les quitaban totalmente la piel, muertes terribles cada uno de ellos, pero todos ellos
hicieron que el evangelio corriera al mundo conocido. ¿Por qué? Porque ellos no eran creyentes, eran discípulos. Y es ahí cuando el Señor advierte, va a pasar eso. También dice, ¿se levantarán falsos? ¿Se levantarán falsos qué? Falsos cristos que harán prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Tremendo. Dice, ¿qué tipo de milagros? Porque Satanás, recuerde que cuando Moisés fue allí a Egipto, ¿se acuerdan que el Señor le dio poder a través de la vara? Dijo, tírela. ¿Y qué hicieron los magos? Lo mismo, también tiraron las varas de ellos y se convirtieron en serpientes. Y varios milagros de los que hizo Moisés, los encantadores y magos de Egipto los reprodujeron. Pero una diferencia: Egipto nunca se arrepintió, Faraón nunca se arrepintió, el pueblo de Dios buscó al Señor. Es importante que uno tenga esa diferencia. Mire, no sé cuántos vieron una película que se llamaba El Día del Milagro, era como apocalíptica. Y entonces, ¿cuál fue la estrategia del anticristo? ¿Cuál era el milagro que necesitaba? Entonces había una que era ciega, al otro le faltaba algo y toda la vida lo anhelaron. Y el día del milagro los llevaban a un lugar así, era como una especie donde uno lo trasladan y ellos se veían normal, sanos. Y ahí fue cuando muchos de ellos se perdieron, porque entonces ellos, como solo querían un milagro físico, perdieron la salvación. Y muchas personas que solo esperan del Señor un milagro, ya sea económico, ya sea físico, pero no tienen comunión con Dios, se pueden perder. Es probable que el diablo le diga, te falta un pie, te lo pongo. Pero ¿por cuánto tiempo le va a durar? Dice, habrán milagros, habrán prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Nosotros tenemos que capacitarnos, iglesia, tenemos que formarnos. No importa cuánto tiempo uno tenga que le tome terminar la escuela. No, es que yo ya la hice, inténtelo otra vez. Algunos tienen la mentalidad, no es que como en el colegio no me fue bien y yo no soy buen estudiante, no. Ahora tú tienes la mente de Cristo. Ahora tú puedes, tú eres capaz. Nosotros no somos menos que nadie. Podemos llegar a tener esa capacitación, que tengamos la habilidad de llevar a alguien a Cristo, que tengamos la habilidad de tener ese discernimiento. Es esa capacidad de saber cuándo algo proviene de Dios y cuándo proviene del enemigo o de Satanás. Por eso nosotros no podemos permitir que nuestra mente se quede en un letargo ahí, que pasen los años, que le preguntan algo de la Biblia, viene un testigo de Jehová y le dice, es que la Trinidad es del diablo, y usted, ay, ¿será que sí? Que usted coja la Biblia, entienda dónde dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que usted pueda leer claramente donde dice Apocalipsis, el que le quite un versículo, le añada a este libro de la ley, su nombre será raído. Y como uno ve que hay Biblias que les han quitado versos, ¿sabe cuáles? Porque muchas veces nosotros no pasamos tiempo y entonces nos gusta vivir más bien como de la fábula. Cuénteme rápido. O sea, quiero saber algo de Dios, cuéntemelo. No, que usted mismo lea. Que cuando usted no entienda algo, búsquese un diccionario, pregúntele a alguien. Hay unos estudios excelentes que se llaman Reina Valera. Estudios bíblicos donde cualquier tema usted le da así en Google, estudio bíblico Reina Valera, y da el tema y ahí a usted le da para poder tener con claridad, con certeza. No podemos nosotros seguir en la esclavitud de la ignorancia, porque así como ese camello, muchos pudiendo avanzar, están ahí amarrados, están ahí atados. Jesucristo ya nos dio libertad, Jesucristo ya pagó por nosotros. Él dice, conozcan la verdad, porque la verdad los hace libres. Que usted no dependa de las oraciones de otros. No, no es que mi mujer ore, no hay que mi hijo ore, no, voy a ir para que, no, que usted aprenda. Salga de esa esclavitud. Recuerde que el pueblo de Israel, ellos perdieron de entrar en el reposo de Dios, porque cuando ven que Dios les habló en el monte Sinaí, había humo, temblor, todo el mundo se asustó y le dijeron, Moisés, de por Dios, no dejes que Dios hable con nosotros, vaya y hable usted con Él, y lo que Él nos diga nosotros vamos a hacer. Mire qué error tan grande. ¿Cómo después, si no les dio miedo hacer un becerro? ¿Cómo luego, si no les dio miedo renegar 10 veces?
se quejaron y por eso nunca entraron a la tierra prometida. Porque ellos no aprendieron a orar, no aprendieron a leer ellos mismos la palabra. No, léame, no, ¿cuál léame? Yo voy a leer, yo voy a estudiar. A mí me impacta mi suegra, que ella tiene 73 años y ella casi no ve, pero ella agarra una lupa y dice, yo casi no veo, pero me las ingenio. Y ahí ella intenta leer la palabra. De la manera como nosotros fuimos llamados por Dios, yo les exhorto, iglesia, usted no puede vivir en ignorancia. ¿Sería usted capaz de ganarse a alguien para Cristo con el conocimiento que tiene de la palabra? ¿Sería capaz usted de enseñarle las Escrituras? Yo no sé, pero mire, para mí el deleite más grande, la pasión más grande es poder llevar a alguien a Cristo. Cuando yo veo que alguien me abre el corazón en la asamblea, cuando yo veo a alguien así que ya está como y me da la oportunidad del Señor de coger la palabra de Dios y explicarle y decirle a la misma persona, lea, ¿y tú qué entiendes? Y como uno ve que a ellos se les abren los ojos y eso está escrito ahí, sí, siempre ha estado ahí, pero el enemigo se ocupó de que no nos capacitáramos. Nosotros tenemos que volver a la universidad de la vida. Cuando enviemos a una persona a encuentro, mire, no lo haga, hay que llevarlo ahí rapidito porque le parece uno que no lo monta al bus, a la fuerza se le devuelve. No, vamos a hacer el trabajo como es. Oremos al Señor el tiempo que sea necesario, que usted ojalá con lista en mano, esa ha sido mi forma de orar, con lista en mano, Señor, necesito ganarme a este, y empieza a orar insistentemente, Señor, quita la venda que el Dios de este siglo le puso en los ojos, quítala, Señor, que cuando yo le hable la persona pueda abrir su corazón, que usted pueda coger a esa persona y hacerle el proceso. No, vamos a prepararnos, háblele la seriedad de la liberación, que eso no es cualquier cosa. Y si la persona va y recibe liberación y sigue en pecado, es que el estado de ellos es peor. La Biblia dice que 7 veces peor. Entonces nota y verá la responsabilidad que nosotros tenemos. Y a veces nosotros, no sé a cuánto les pase, pero macheteamos la visión. ¿Sí o no? Que uno con el afán, no, venga. Y a veces uno se entera, no, es que usted cómo se convirtió, usted, no, pues yo no he vuelto, pero es que a mí fulano de tal me trajo ese día y me dijo, lo cito en la iglesia tal día, a tales horas. Y era para irse para un encuentro y él ni sabía para dónde iba. En serio, entonces uno a veces como en el afán y uno cree que saltarse uno los conductos hace bien. No, vamos a hacer este año la visión. Mire, si a Brasil le ha funcionado, si ellos han venido, ellos anhelan la visión y hacen paso a paso y se están multiplicando. Colombia necesita un ejército de hombres y mujeres que les mostremos la verdad. La oración eficaz de los justos tiene mucho poder para frenar las maquinaciones de Satanás. Hagamos la visión como es. Vuelva usted a Capacitación Destino, inscríbase. Que cada líder mínimo empiece con su equipo en Capacitación Destino para que conozcamos la palabra de Dios. Termino con Apocalipsis capítulo 20. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Dice, y saldrá ¿a qué? A engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cómo así que Satanás va a ser suelto? Bueno, los que han leído el Apocalipsis saben que va a haber un momento en que Cristo viene, establece su reino en la tierra, habrá paz por 1000 años. El niño dice será de 100 años, o sea, imagínate un niño 100 años, yo creo que no toca comprar pañales desechables en esa época, pero va a ser algo hermoso, parece ser, y lo que yo alcanzo a comprender es que los que se hayan ido en el arrebatamiento y somos transformados, pues vamos a tener la facilidad de estar moviéndonos del cielo a la tierra. Pero dice que los que se quedan acá a los 1000 años, la tierra es restaurada, la tierra es sanada, pero a los 1000 años Satanás lo vuelven a soltar. Porque ahí ya cuando viene el juicio final, donde él lo lanzan al fuego, al lago de fuego y azufre, viene el juicio de las naciones y todo termina. Pero increíble es que yo me pregunto, una persona que haya vivido 1000 años aquí y empiece a ver el cumplimiento de todo lo que está escrito, después se vuelva a dejar engañar de Satanás. Si usted mira, todo el conflicto del universo se ha dado por la autoridad. Y Satanás siempre lo que ha querido es el reino.
Por eso ha insistido y ha persistido. Pero ¿a quiénes es el que él logra engañar? Dígale a su vecino: al que no se prepara, al que no sale de la ignorancia, al que no se capacita. A ese es el que el diablo va a querer engañar. Los que ya conocen la verdad difícilmente, porque usted dice: no, es que yo sé en quién he creído. Yo quiero pedirle hoy a la iglesia que tengamos una actitud diferente frente a las Escrituras. Hágase usted un estudioso de la palabra del Señor. Tenga la humildad y la sencillez de corazón de decirle al Espíritu Santo que lo guíe a la verdad.